Buenas tardes, chicos, a todos los que estamos revisando esta videocápsula. Bienvenidos a nuestra cápsula correspondiente a nuestra semana 2 de trabajo a través de Universidad ISIMA Online, de manera muy particular en nuestro curso de Matemáticas 1 o Cálculo Diferencial, chicos. La intención de adjuntarles en plataforma esta videocápsula es para que podamos retomar la parte en la que nos quedamos en nuestra sesión semanal. Nos hizo falta por ahí practicar un poquito el cálculo de dominios y rangos de composiciones de funciones, ¿ok? Vamos a estar retomando esa parte en esta videocápsula. Espero que sea lo bastante clara y que les pueda ser de bastante ayuda para que puedan entregar su actividad de semana 2 sin ningún tipo de interrupción, ¿ok? Sin ningún detallito, alguna cuestión que quede por ahí libre. Sin más por el momento, chicos, creo que puedo compartir el material. Espero que pueda visualizarse en sus pantallas el material con el que vamos a estar trabajando. Lo primero que voy a hacer es definirles una composición. Entonces, nosotros decíamos, tienes funciones, empiezas a operar funciones. Puedes sumar funciones, restar funciones, multiplicar funciones y dividir funciones con sus respectivas restricciones. ¿Ok? Los dominios de esas funciones se van a convertir en un conjunto de puntos para los cuales tu regla de correspondencia es un número. Esto siempre aplica cuando mis funciones son funciones reales. Entonces, ya habíamos hablado de esto en nuestra clase. Habíamos dicho una función f que va del conjunto de números reales en el conjunto de números reales, va a tener por dominio cierto conjunto. Ese conjunto es un conjunto de puntos de el conjunto de salida, es decir, un conjunto de números reales. Voy a colocar precisamente la definición que traíamos para irla comparando precisamente con esta nueva operación que voy a llamar composición. Ok, entonces para una función f que tiene un dominio R y que tiene un contradominio R, es decir, números, el dominio de tu función no es otra cosa más que el conjunto de números reales para los cuales la función f de x toma valores reales. Es decir, nos estamos preocupando para qué números del primer conjunto su evaluación en la función vuelve a ser un número. Y con esto vamos a estar trabajando porque las funciones que nos interesa analizar en este curso son precisamente funciones reales, funciones que salen del conjunto de números reales y van a dar al conjunto de números reales, es decir, funciones reales. Ok, en este sentido vamos a definir una nueva operación. Esta operación aplica para funciones f y g. Importante, una función f que vaya de un conjunto x en un conjunto y una función g que vaya del conjunto y al conjunto z. Ok, esta nueva operación la voy a llamar composición y se denota con este pequeño circulito. ¿Qué quiere decir esto? G compuesta con f. Ok, función g compuesta con la función g, f, va a ser una función que va a ir del conjunto x en el conjunto z y va a estar dada por esta regla de correspondencia. Entonces, voy a explicar a detalle esta parte en la parte inferior. Espero que todos podamos visualizarlo y me voy a ir a este pequeño espacio que tengo aquí. Importante, me están diciendo, vas a considerarte una función f que salga de un conjunto x en un conjunto y. Aquí aplica una función que se llama f y la vas a operar mediante una composición con una nueva función que se llama g. Esta función g, ojo, tiene que salir del conjunto y en un conjunto z. ¿Y cómo opera? Va a ser una nueva función que va a ir del conjunto x al conjunto z, de tal manera que f, g compuesta con f, aplicado a un valor x, hace lo siguiente. Tomas el valor x, lo evalúas bajo la función f y ya que conoces este valor, evalúas en la función g. ¿Qué me estás diciendo? Que tomo un x. El x vive en el dominio de tu función f, es decir, en el conjunto x.
Tomas tu X y lo evalúas bajo la función F. La función F solamente se evalúa en puntos del conjunto X, es decir, el X está en X. Le aplicas la función F a este X y llegas a un nuevo valor que llamas F de X. Este valor F de X pertenece a tu conjunto Y. Y resulta ser que estamos pidiendo que el conjunto Y sea el dominio de tu función G. Entonces, en el conjunto Y, el F de X lo puedes evaluar bajo tu función G. Evalúas y llegas a un nuevo punto del conjunto Z, al cual llamas G compuesto con F aplicado a este punto X. Ok, entonces estoy entendiendo la composición como un caminito en donde me piden explícitamente y necesariamente que se comparta un conjunto. ¿Cuál conjunto? Que el dominio de tu función G corresponda al contradominio de tu función F. Yo voy a poder hacer esta operación siempre que ocurra esto, que el contradominio de la función F coincida con el dominio de la función G. Y lo que hacemos es precisamente lo que aparece en el diagrama que está en la parte de arriba. ¿Ok? Entonces ya de manera muy, muy rápida lo voy a señalar en el diagrama de arriba. Me estás diciendo que yo puedo generar una nueva función. ¿Esto cómo se lee? G compuesta con F. ¿Qué significa? Significa que cuando se lo apliques a un número, lo primero que haces es cambiar esta bolita que está aquí por paréntesis, es decir, pones una G, un paréntesis, una F de X. ¿Ok? Ese es el primer paso. Cambiar la notación. Esta bolita composición, lo único que me está diciendo es que donde aparece voy a evaluar en la función G el valor de mi función F de X. ¿Ok? Ya que entendí esta parte, pues entonces tranquilamente lo puedo hacer. El X, bueno, al X le voy a aplicar la función F. Es decir, tengo que salir del dominio de F, porque F aplica solo para puntos de su dominio, el conjunto X. Le aplico a este X mi función F de X y voy a dar al contradominio de F, que estoy suponiendo que es el conjunto Y. Generé F de X, este valor que está aquí. Ya que conoces F de X, aplicas tu función G y llegas a este valor que se llama G de F de X. ¿Ok? Este es el valor de tu composición. Al final estás generando una nueva función que va a ir de un conjunto X, que era el dominio de tu función F, hacia un conjunto Z, que era el contradominio de tu función G. Y tenemos que tener mucho cuidado en que este conjunto se comparta. Es decir, que el contradominio de la función F sea exactamente o parte del dominio de tu función G. ¿Ok? Entonces, bajo este supuesto, pues creo que queda bastante clara cómo se genera la función composición. Ahora, voy a hablar del dominio de esta función composición. Ya habíamos dicho gráficamente qué significa el dominio de una función. Al final obtienes una nueva función, entonces calcular el dominio de la función composición, pues no es otra cosa más que calcular el dominio de la función que te resulta. Ok, viene aquí el diagrama con maquinitas, ya habíamos hablado también de esto. Había dicho, podemos imaginar a nuestra función f como una máquina que procesa. Introducimos valores del dominio, aplicamos f a este valor del dominio y sale de la máquina con un nuevo valor llamado f de x. Este pertenece al dominio de tu función f y este de aquí pertenece al contradominio de la función f. ¿Ok? Ahora no paras aquí. Después de que obtuviste f, aplicas g. Entonces ahora quien entra a la maquinita del g es f de x, lo procesas
y lo que te resulta es el valor g de f de x. Y este de aquí debe de ser un elemento que pertenece al contradominio de tu función g. ¿Ok? Y ojo, aquí hay dos tipos de hacer composición. Puedes hacer f con g compuesta con f, o puedes hacer f compuesta con g. ¿Qué significa esto? Que primero aplicas g y ya que aplicaste g, aplicas f. Aquí no. Aquí primero se aplicó f y después g. Entonces, ¿cómo se operaría esta otra composición? Pues esta otra composición me pide que este x esté en el dominio de la función g, porque la que va primero es la función g. Introduzco este valor x, lo opero bajo la función g, obtengo un valor g de x que debe de estar en el contradominio de mi función g. Ya que estoy en el contradominio de la función g, la introduzco a la maquinita de la función f y va a salir como un nuevo valor llamado f de g de x que debe de pertenecer al contradominio de tu función f. ¿Ok? Entonces el orden cambia. El orden cambia en el sentido de que en las composiciones siempre se debe de operar primero la que está a la derecha. Aquí primero fue g, acá primero operas con f. ¿Ok? Y entonces el dominio de una composición va a ser igual al dominio de la función que te resulta. Cuando tú compones dos funciones, realmente estás generando una nueva función que tiene por nombre precisamente función composición. Entonces, importante, las composiciones no conmutan. ¿A qué me refiero con que la composición no conmute? A que no va a ser lo mismo calcular G compuesta con F que calcular F compuesta con G. Entonces, mucho ojo con el orden en el que lo van procesando y no solamente el orden con el que procesamos, sino que siempre hay que checar que cumplo con las características que me piden. Yo no puedo hacer una composición si no tengo que el contradominio de mi primer función sea igual al dominio de mi segunda función. Entonces, ese problema no lo vamos a tener en este curso porque a nosotros nos interesan funciones f que vayan de números reales en números reales y funciones g que vayan de números reales en números reales. Entonces, cuando todos tus conjuntos dominio y contradominio son exactamente el mismo, no tengo ese problema de preocuparme si puedo o no puedo hacer la composición, porque todos los conjuntos son el mismo, todos están coincidiendo. Ahora voy a empezar a hacer esta composición, hago el ejemplo y checamos cuál sería el dominio, de qué manera puedo calcular el dominio de mi composición. Entonces, la función f se llama x más 3, mientras que la función g se llama 2x más la raíz de x. Y voy a calcular g compuesta con f y f compuesta con g. No me voy a preocupar si lo puedo o no lo puedo hacer porque ya mencioné que ambas son funciones de valores reales. ¿Ok? La primera, ¿qué significa? Significa que reescribo esta parte, solamente que donde aparecía el circulito de composición, ahora coloco paréntesis, indicando que lo que quiero hacer es evaluar mi función g en mi función f. Y yo había dicho, bueno, siempre se evalúa primero esta. Eso significa que primero se hace lo que está dentro del paréntesis. Entonces, en este sentido, f de x no se llama f de x. F de x se llama x más 3. Entonces, quien va dentro del paréntesis se llama x más 3. Ahora sí, ya conoces quién fue tu f. Introdujimos el valor de x, lo procesamos bajo f y llegamos a f de x que se llama x más 3. Ahora, quien sigue a aplicar es la función g. Y checo, ¿qué hace la función g con los valores del argumento? Con lo que va dentro del paréntesis. La función g toma el x y lo multiplica por 2. Aquí quien tengo que multiplicar por 2 es precisamente lo que está dentro de mi argumento. Entonces va el valor de 2 que debe de multiplicar lo que está de argumento y después sumarle la raíz cuadrada del que está en el argumento, en este caso, x más 3.
Entonces, en este sentido, la composición de G con F es una nueva función. La composición de G con F resultó ser una nueva función que me dio por resultado esta función. 2 por x más 3 que suma la raíz cuadrada de x más 3. Y voy a ver, voy a checar que no tiene por qué ser lo mismo si yo hago la composición en el otro sentido, en el otro orden. Entonces, ¿aquí qué tengo? Tengo f que debe de aplicarse a la función g de x. Otra vez, cambié el circulito por el paréntesis. Y después dije, siempre vas de adentro hacia afuera. Entonces, primero se hace lo que está en el paréntesis. Si yo sigo esas indicaciones, pues checo, ¿quién es G? G se llama 2x más la raíz de x. Y le voy a aplicar la función f a mi argumento. Regreso a quién era la función f. F lo que hacía era tomar el argumento, dejarlo igual. Entonces, todo lo que está en el argumento es 2x más raíz de x. No le hice nada, lo dejé igual. Y después le sumo 3. Y después le sumo el valor de 3. ¿Ok? Entonces, en este sentido, así me quedarían las dos composiciones. Ahora voy a calcular solamente el dominio de la primera composición. El dominio de la función g compuesta con f. ¿Ok? Pues como lo dijimos, el dominio de una función es el conjunto de números reales que cumplen que la función, en este caso g compuesta con f, aplicado a tu x, sea un número real, tome un valor real. En este sentido, esto de aquí va a ser lo mismo que el conjunto de números reales para los cuales esta expresión que es tu función, 2 por x más 3, sumado con la raíz cuadrada de x más 3, te regresa un número real. Entonces empiezo a preguntarme, ¿cuándo esta expresión, cuando esta expresión de aquí es un número real? Regreso a mis cursos de álgebra y tomo lo siguiente. A mí me dijeron que la raíz era un número real siempre que lo que yo colocara aquí adentro fuera un número positivo o cero. Eso quiere decir que esto deja de ser un número real cuando lo que está dentro de la raíz es negativo. Entonces me voy a preocupar por analizar cuando el que está dentro de la raíz es negativo, es decir, es menor que cero. Esto va a ocurrir solamente si el x es menor que menos 3. ¿Esto qué significa? Que para todos los x que andan atrás de menos 3, esta función no va a tener un valor real. Por esta parte no me preocupo porque esto es un polinomio y los polinomios siempre toman valores reales. Entonces voy a escribir esa parte. En este sentido, me estás diciendo que a todo el conjunto de números reales tengo que quitarle todos los números que están por atrás de menos 3. ¿Eso en quién se convierte? Pues esto se va a convertir entonces en el conjunto que va de menos 3 a infinito positivo. ¿Ok? El dominio de esta función es el conjunto que tiene al menos 3 y hacia adelante. ¿Por qué? Con esto yo estoy diciendo, voy a ponerlo aquí, el dominio de G compuesto con F es este conjunto. Con esto les estoy diciendo que, por ejemplo, el menos 4 no está en el dominio de G compuesto con F. Estoy diciendo eso porque menos 4 cayó por detrás de menos 3. ¿Ok? Y yo estoy diciendo, para todo lo que esté atrás de menos 3, esta función se indetermina. Voy a checar que lo estoy haciendo bien entonces, para el menos 4. Para el menos 4, esta función toma el valor de menos 4 más 3. Menos 4 más 3 te da menos 1 más la raíz de menos 4 más 3. Menos 1. Esta parte se indeterminó. Entonces, toda esta expresión no puede ser un número real. Conclusión, chicos. Para calcular el dominio de tu función composición, solamente hay que evaluar el dominio de la función que te resulta. Mucho ojo con poder calcular composiciones, no siempre se puede,
Ya lo mencionamos debido precisamente a que no siempre se comparte este conjunto del que les hablaba. Siempre para hacer una composición, el conjunto que es contradominio de mi primer función tiene que ser el mismo conjunto o parte del conjunto que es el primer conjunto de mi segunda función, es decir, el dominio de la segunda coincide con el contradominio de la primera función que aplicamos. Y bueno, creo que es bastante clara esta parte, chicos. Espero que les sirva esta cápsula para poder generar su tarea. Acuérdense que siempre es bueno corroborar que los conjuntos que esté dando pues sean los correctos. Ya no mencioné esta parte de la anotación de intervalos, porque ya he checado que sí lo saben hacer. Siempre que yo coloco un intervalo cerrado, un paréntesis, estoy indicando que este número sí pertenece al conjunto. Entonces, aquí el -3 sí forma parte de mi dominio, es decir, esta expresión no se indetermina cuando pongo -3, porque -3 más 3 me da 0 y raíz de 0 es 0. Entonces no se indetermina. Se indetermina cuando me voy atrás de -3. Por eso es que los quitamos. Entonces, espero que les sirva bastante, chicos, que pueda aclarar las dudas, por ahí algunas cuestiones que me hicieron llegar. Sería todo de mi parte por esta cápsula. Que tengan un muy bonito día, chicos. Nos estaríamos viendo durante nuestra próxima sesión. Que tengan muy bonita tarde. Cuídense mucho, chicos. Nos vemos la próxima semana.